Amigos, bienvenidos a USA en Español. Información de último minuto. Importante anuncio del Congreso de los Estados Unidos el día de hoy para todo el pueblo americano y le piden a la gente que vive en este país prepararse para lo que va a llegar el próximo día domingo. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en medio de una de las peores crisis económicas que ha vivido los Estados Unidos durante los últimos 40 años. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento. El Congreso de los Estados Unidos ha hecho un importante anuncio el día de hoy que ha dejado con la boca abierta prácticamente a todo el pueblo americano. Un anuncio que generalmente ellos no hacen por adelantado, y esto no es más que una muestra de la gravedad de lo que pudiera ocurrir el próximo día domingo. Un cierre del gobierno federal de los Estados Unidos parece cada vez más inevitable a medida que los oponentes republicanos a una solución provisional en el Senado buscan prolongar justamente el proceso antes de la fecha límite de la medianoche del próximo día domingo. ¿Qué significa todo esto? Para las personas que no han seguido la noticia últimamente, recuerden, el gobierno federal de los Estados Unidos prácticamente todos los años tiene que llegar a un acuerdo con el Congreso de los Estados Unidos para poder renovar su presupuesto, para poder financiar los gastos del gobierno federal, y si no se llega a este acuerdo, pues lamentablemente el gobierno de este país se queda sin dinero. No pueden gastar ni un centavo más, así lo estipula la ley, y por ende el gobierno no tiene otra opción sino tener que cerrar sus puertas, así como lo escucha. Bajarle la Santa María al gobierno federal de los Estados Unidos implicaría, por supuesto, consecuencias económicas muy graves para todo el país. Pero el Congreso el día de hoy prácticamente está alertando por anticipado a todo el pueblo americano que se van a ver afectados a partir del día domingo a la medianoche cuando esta decisión se materialice, es decir, cuando el gobierno federal definitivamente tenga que cerrar sus puertas, y esto significaría que las agencias federales en este país van a tener que cerrar. Miles y miles de empleados federales se tendrán que ir para su casa. Se le acaba el trabajo a estas personas. Los cheques dejarán de salir. Personas dejarán de recibir su sueldo. Agencias y oficinas a nivel federal a lo largo y ancho de todo el país tendrán que cerrar. No se prestarán muchos servicios a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos, como dijimos anteriormente, consecuencias económicas muy graves, no solamente para la economía general de los Estados Unidos, pero también para la vida de todo el pueblo americano, las personas que trabajamos y vivimos en este país. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Quienes se oponen a la medida provisional del Senado para poder aprobar un presupuesto que, por cierto, cuenta con el respaldo de los líderes de ambos partidos políticos, están retrasando una votación para darle a la Cámara la oportunidad de poder aprobar su propia resolución continua y poder financiar el gobierno. Se los voy a explicar de una manera muy sencilla. Hay un grupo dentro del Partido Republicano, un grupo pequeño pero que tiene mucho poder dentro del Partido Republicano, especialmente en la Cámara de Representantes, que mantiene como rehén a todo el Congreso de los Estados Unidos y por ende quiere o pretende mantener como rehén a todo el pueblo americano, simplemente porque ellos no logran lo que quieren. Porque este pequeño grupo, que no se da cuenta que el daño lo están haciendo a todo el país en general, pretende retrasar esta votación. En definitiva, están forzando a que haya obligatoriamente un cierre del gobierno federal de los Estados Unidos, simplemente porque ellos no pueden lograr cumplir sus objetivos. Amigos, estas decisiones se toman a la ligera, lamentablemente, por estas personas de este pequeño grupo que no se dan cuenta el daño que le están haciendo a todo el pueblo americano. Imagínense ustedes, incluso los líderes de los dos partidos, los líderes tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, demócratas y republicanos, están a favor de aprobar esta resolución que permitiría justamente mantener abierto el gobierno federal.
Los líderes de ambos partidos, republicanos y demócratas, se están poniendo de acuerdo para llevar adelante esta resolución, pero este pequeño grupo de algunos congresistas dentro del Partido Republicano prácticamente se están amotinando, insubordinando, no quieren continuar recibiendo las directrices de los líderes de su partido y ellos han tomado la decisión simplemente de ir por cuenta propia y forzar a un cierre del gobierno federal que, como dije anteriormente, causaría mucho daño en todo el país. Los conservadores del Senado quieren darle al presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano por el estado de California, mucha más influencia para poder negociar los recortes de gasto y cambios también en la política de inmigración. Influencia que disminuiría si el Senado atasca a la Cámara actuando primero y aprobando un recurso provisional relativamente limpio. Esto lo que significa simplemente hay disposición al final de cuentas en el liderazgo tanto de la Cámara de Representantes como en el Senado de sacar adelante el proyecto de ley y permitir justamente que el gobierno federal continúe funcionando en todo el país. Esta financiación, o mejor dicho, esta legislación financiaría al gobierno federal hasta el día 17 de noviembre, fecha en la cual tendrían que volver a negociar para poder extender o aprobar otro presupuesto. Proporcionaría 6.150 millones de dólares en financiación para Ucrania y 6.000 millones de dólares para ayuda en caso de desastres. Por supuesto, esto es lo que pretenden incluir en este presupuesto que está desatando la ira de algunos congresistas y senadores, especialmente pertenecientes al Partido Republicano. Es muy difícil ver que tendremos todo listo para el día sábado por la noche, así lo dijo el senador demócrata Ben Cardin, añadiendo también que los senadores se les ha dicho estén disponibles por favor durante el fin de semana porque vamos a tener que votar en cualquier momento. En ese instante nos dicen que si los republicanos insisten en retrasar la votación, votaremos hasta el domingo, así lo dijo la senadora Elizabeth Warren, quien es demócrata por el estado de Massachusetts y se encuentra a favor justamente de la aprobación de esta legislación, la cual se opone la parte minúscula del Partido Republicano, como mencioné anteriormente. La financiación del gobierno expira una vez que el reloj marca la medianoche del día domingo, lo que significa que el gobierno estará en default técnico si el Congreso no ha acordado una resolución continua para ese entonces. Es decir, domingo a la medianoche exactamente se acaba el dinero del gobierno federal y a partir de un minuto más el gobierno tiene que cerrar sus puertas y no puede volver a abrirlas o restaurar todos los servicios en el país hasta que el Congreso de los Estados Unidos no decida ponerse de acuerdo. Es decir, hasta que alguien no ceda a las pretensiones de este grupo minúsculo del Partido Republicano en la Cámara de Representantes que pretende tener a todo el pueblo americano como rehén. Servicios se van a interrumpir. Servicios que se presta a millones de personas necesitadas, a millones de personas humildes a lo largo y ancho de los Estados Unidos que por supuesto reciben beneficios por parte del gobierno federal, pudieran verse afectados con esta decisión. Por otra parte, el senador republicano Ron Paul, republicano por el estado de Kentucky, reiteró su amenaza también el día jueves de que haría todo lo posible para frenar la aprobación del proyecto de ley, a menos que los líderes del Senado acuerden retirar del proyecto de ley 6.150 millones de dólares para Ucrania. Recuerden ustedes también, hay un ala dentro del Partido Republicano que se opone a la financiación de la guerra en Ucrania. Muchos de ellos están diciendo no tenemos por qué seguir enviándole dinero a un país que no tiene nada que ver con nosotros en una guerra que tampoco nos corresponde. Para evitar un cierre del gobierno federal, voy a consentir en una votación acelerada sobre la resolución continua limpia. No tener ayuda a Ucrania es indispensable, pero si los líderes insisten en financiar el gobierno de otro país a expensas del nuestro, toda la culpa recae en su intransigencia. Así lo publicó el senador Ron Paul en una importante red social en el país justamente para comunicar a todas las personas cuál es la posición de este senador por el estado de Kentucky con respecto al presupuesto. A menos que suceda algo dramático hoy o mañana,
Probablemente va a haber un cierre de un par de días o incluso mucho más. Es pero muy lamentable porque es nuestra responsabilidad ejercer y agotar todas las opciones para no llegar a un acuerdo, a un cierre, del gobierno federal. Así lo dijo el representante Dan Masur, republicano por el estado de Pensilvania, con respecto a lo que todo el mundo avecina se convertirá en una realidad, el cierre del gobierno federal a partir del próximo día domingo. Por otra parte, el representante Steve Womack, republicano por el estado de Arkansas, dijo también que las posibilidades de evitar un cierre parecen muy pequeñas en este momento. Vamos a cerrar este fin de semana, pues dijo el congresista, yo creo que lo haremos. Y creo que la sabiduría convencional debería decirles eso. Pero ya saben, siempre tengo un poco de esperanza de que tal vez ocurra alguna cosa extraordinaria y logremos mantener el gobierno federal abierto para todo el país. Ahora, yo quiero recalcar lo siguiente. Como ustedes se dan cuenta, simplemente por la falta de acuerdo de estas personas en el Congreso de los Estados Unidos, es decir, de los congresistas y senadores, pues posiblemente tenga que cerrar el gobierno federal. Miles y miles de personas se quedarán sin recibir sus sueldos, sin recibir beneficios. Miles de personas no tendrán dinero para pagar su renta, para pagar la comida, para pagar cosas necesarias para sus hijos. Es decir, en definitiva, muchas personas corren el riesgo de pasar necesidades muy graves en este país simplemente por la falta de acuerdo de estos señores en la ciudad de Washington. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero si cierra el gobierno federal, estos señores también se quedarían sin sueldo. Pues la respuesta les va a sorprender, amigos, y la respuesta es que no. La ley que ellos mismos han creado dicen que si ellos cierran el gobierno federal, pues ellos continúan recibiendo su sueldo y sus salarios, continúan recibiendo sus beneficios, a ellos no se les recorta absolutamente nada. Y aquí es donde está el fondo del asunto. Yo creo que hasta que los políticos en Washington no comiencen a sufrir las mismas consecuencias que sufrimos el pueblo americano y todas las personas que vivimos en este país, ellos no se van a dar realmente cuenta cuáles son las prioridades que la gente necesita en los Estados Unidos a nivel económico en este momento. Porque ellos no aprueban una ley que diga también que si no llegan a un acuerdo, ellos también van a dejar de recibir sus sueldos. Yo les aseguro que si eso llega a ocurrir, nunca más volvería a haber un cierre del gobierno federal de los Estados Unidos en este país, y eso es una de las distorsiones que en Washington tienen que ser corregidas cuanto antes. Un senador republicano que solicitó, por cierto, el anonimato y que, por cierto, también no entiendo por qué solicitan el anonimato. ¿Por qué no van de frente ante las cámaras de televisión a decir qué es lo que piensan y colocan su nombre para que todo el mundo sepa quiénes son? Pero bueno, esa es otra historia y este senador que quiso permanecer anónimo dijo que las discusiones y las deliberaciones dentro de su partido, que un cierre parece ahora inevitable y especuló también que los trabajadores federales pudieran quedarse sin paga durante al menos 1 o 2 semanas según las mejores estimaciones que ellos tienen en este momento. Imagínense ustedes 2 semanas un empleado federal sin recibir ningún tipo de dinero que le corresponde a ellos por su trabajo que realizan todos los días en este país. Eso es algo que realmente no se entiende y ojo, estas son unas de las buenas estimaciones que pudiera ser por 2 semanas, pero a todo apunta incluso que pudiera extenderse por mucho más tiempo. La resolución republicana de la Cámara fijaría niveles de gasto discrecional en trayectoria más baja, por ejemplo, el límite máximo de 1.59 billones de dólares establecido por el congresista McCarthy y el presidente Biden a principios de este año en un acuerdo para aumentar el límite de la deuda. También incluiría elementos de la ley para asegurar la frontera. El Partido Republicano de la Cámara de Representantes cree que es prioritario y requeriría que la administración de Biden reinicie la construcción del muro fronterizo entre los Estados Unidos y México. También requeriría que algunos migrantes esperen en México mientras se procesan sus solicitudes de asilo. Esto es lo que pretenden hacer este pequeño grupo de congresistas republicanos en la Cámara de Representantes, forzar u obligar a la administración a hacer justamente
justamente lo que ellos pretenden, construir el muro con México y por supuesto también modificar la política de asilo en este país si ellos realmente quieren votar a favor de esta resolución continua. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.